Vamos a dar inicio con la doctora Sandra López. Realizó su licenciatura en Biología, Bioquímica, su maestría y doctorado en Microbiología y Virología en la Universidad Denis Diderot de París, Francia. Estudios de posgrado adicionales en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie en La Habana, Cuba, y en el Instituto Pasteur de Francia. Investigadora miembro del SNI de CENACID. La doctora en su trayectoria ha recibido múltiples reconocimientos, entre los cuales destacan el premio TWOS APANAC para investigadores jóvenes, UNESCO L'Oreal International Fellowship for Women in Science para la región de América Latina y el Caribe, reconocimiento de mujeres que dejan huellas por la Asociación de Empresarias y Profesionales de Panamá, el Gorgas Memorial Institute Research Award por el American Association of Tropical Medicine and Hygiene, entre muchos otros. A su retorno al país ha trabajado en diferentes investigaciones, realizando colaboraciones con diversas instituciones a nivel nacional e internacional, como la Universidad de California, el Instituto Cochin en Francia, the Salk Institute of Biological Studies, el Instituto Smithsonian y Indicasat, con múltiples publicaciones con revistas internacionales y nacionales, así como conferencias también nacionales e internacionales. Con ustedes la doctora Sandra López. Buenos días a todos, muchas gracias por venir, sobre todo que sé que bueno, en estos tiempos todo es un poquito complicado. Les voy a presentar de verdad como un pantallazo de las investigaciones que estamos haciendo en virología e inmunología, sobre todo en el departamento de virología, pero como pueden ver, muchas de las investigaciones en salud, si queremos hacerlas bien, son colaborativas, así que colaboramos con muchos de nuestros otros compañeros de los otros departamentos del Gorgas, así como los grandes hospitales del país o otras instituciones nacionales e internacionales. Actualmente, como se puede imaginar, con el flujo y la cantidad de muestras que estamos recibiendo en el Gorgas, nuestro departamento, que siempre ha hecho tanto diagnóstico, vigilancia e investigación en todos los virus que circulan en el país, la respuesta diagnóstica de COVID nos toma ya casi 90% de nuestro tiempo, porque la cantidad de muestras que recibimos para COVID diariamente es lo que se recibía en 6 meses para las vigilancias de influenza y todos los virus respiratorios conjuntos. Entonces, hay que darse cuenta que, visto el aumento de flujo tan grande de muestras que tuvo nuestro laboratorio, pero también todos los otros laboratorios que están en la red COVID, porque ya somos más de 20 para PCR y mucho más para antígeno, realmente se cambió rápidamente el flujo de trabajo para poder responder y se ha respondido de una manera bastante correcta comparado a otros países. Así que voy a explicarles un poquito cómo se está haciendo el diagnóstico y las evaluaciones técnicas, porque sí nos hemos dado cuenta que la gente tiene bastantes preguntas sobre esa parte del trabajo que realizamos. Pero también esperamos darles un pantallazo rápido de las investigaciones que estamos haciendo sobre la patogénesis de la enfermedad. Para estas investigaciones hemos puesto a punto varias técnicas que nos van a ser útiles para otras investigaciones que todavía no han comenzado, pero realmente los resultados que les voy a presentar son preliminares, porque el estudio más avanzado se los presentó ayer el doctor Alexander Martínez, que es el estudio de los genomas, que es una colaboración del Departamento de Genómica con el Departamento de Virología y con todos los laboratorios de la red. Con relación, como les decía, en verdad Panamá se hace una vigilancia de los virus respiratorios desde hace ya bastante tiempo, y esta vigilancia es molecular desde los años 2009, cuando el Gorgas se volvió en el 2010 el centro de influencia a nivel regional. ¿Okay? Entonces, esta vigilancia normalmente es en 16 sitios centinelas con 3 laboratorios, el Gorgas y el Hospital Ovaldía en Chiriquí, que son los que van a trabajar la mayoría de las muestras, y con el apoyo del Chicho Fábrega en Veraguas. Entonces, a partir de esa red existente, se creó rápidamente, es una red que ya analizaba 16 virus respiratorios, se creó rápidamente la red COVID, y se fueron sumando entonces otros laboratorios, tanto públicos y privados. Entonces, con
con la llegada de COVID, por la cantidad de muestras, hubo 1 o 2 semanas donde se bajó la vigilancia de virus respiratorios, pero ahora que se ha retomado, de todas maneras hemos visto que hay una disminución de los otros virus respiratorios, con todavía una pequeña presencia de influenza B o de rinovirus, pero realmente mucho menos de lo que detectábamos antes. Y porque la vigilancia de influencia había bajado en todos los países a nivel mundial, el CDC acaba de sacar una PCR en tiempo real que me permite medir en una misma muestra al mismo tiempo tanto SARS-CoV-2 como el virus de influenza. Al principio, cuando Panamá se comenzó a preparar para la llegada de SARS-CoV-2, que eso fue en enero, nosotros ya teníamos listo una PCR en tiempo final para poder detectar diferentes coronavirus, entre los cuales, como era una PCR bastante genérica, se podía detectar SARS-CoV-2 y después se tenía que confirmar por secuenciación. Eso se utilizó hasta mediados de febrero, que ya llegaron entonces los oligos y primer que nos permitían hacer entonces RT-PCR en tiempo final, que es lo que se utiliza actualmente para la detección de SARS-CoV-2, y el gold estándar es el protocolo de Charité, hecho en Alemania. Al principio este protocolo se enfocaba en 3 virus, una primera línea de detección con el gen E, que detectaba entonces todos los coronavirus de la familia SARS-CoV-like, o sea que SARS-CoV-2, SARS y otros SARS de no solo humanos, pero también de murciélagos. Y después, entonces, estaban ya más específicos para SARS-CoV-2, el gen de la polimerasa y el gen E. Sinceramente, se mejoró el ensayo y debido a que la especificidad y sobre todo la sensibilidad ya era bastante alta con E y polimerasa, eso es lo que se utiliza actualmente y se ha dejado de utilizar el gen E. Lo que sí quería mostrarles en las curvas que pueden ver aquí, que esto es una gama de lo que puede detectar el protocolo Charité. Lo que sí quiero que tomen en cuenta ahora, porque eso va a volver durante la charla, es que entre más bajo es el ciclo en el cual se puede detectar el material genético viral, eso quiere decir que la carga es más alta. Y entre más alto es este ciclo que le decimos CT, entonces más baja es la carga. Esto es bastante importante porque es contraintuitivo. Entonces sí hay que darse cuenta que cualquier muestra con CT alto es porque tiene poco virus y con CT bajo es porque tiene bastante virus. Y aquí simplemente para mostrarles que la gama es bastante buena y reproducible. Y eso lo van a ver después cuando comparemos esta técnica con las otras técnicas que se han utilizado. Entonces, debido al flujo de muestras tan grande, no podíamos seguir como en todas las vigilancias que se utiliza un solo kit de extracción molecular y una sola técnica de amplificación molecular. ¿Okay? Entonces, aquí debíamos utilizar lo que está disponible en el mercado a nivel mundial en el momento o lo que se nos donaba. Y esto en verdad ha sido muy interesante porque nos ha permitido comparar diferentes kits, tanto de extracción del material ARN viral de nivel manual y automático, como de los mismos kits de amplificación. Y ya hemos probado en verdad 11 kits de extracción manual y todos en verdad son muy buenos. Algunos son un poquito, toman más tiempo que otros, pero la calidad del ARN es bastante alta y es bastante reproducible. Y 4 kits de extracción automático. Eso también entonces permite aumentar todas las posibilidades que tiene el país para estar seguro que siempre estemos respondiendo independientemente de lo que está disponible en el mercado mundial. También hemos analizado kit de amplificación de RT-PCR SARS-CoV-2. Aquí es distinto porque se han comparado 17 kits con relación al protocolo Gold Standard Charité. Se compara tanto la sensibilidad como la especificidad. Y para PCR normalmente se pide que esta sensibilidad y especificidad analítica para poder tener el registro sanitario sea superior al 95%. Aquí es importante saber que muchas de estas pruebas que hemos analizado son pruebas de donaciones, no son pruebas que tienen
o sea, que van a estar en el mercado, ¿ok? Entonces, las que están en el mercado es porque tanto pasaron la evaluación técnica como pasaron la evaluación administrativa, que eso sí, en verdad, ya le toca a otro departamento del Instituto Gorgas. Y este análisis, estas comparaciones fueron hechas por Alma del Departamento de Genómica, comparando con el protocolo Charité que había sido desarrollado por Danilo aquí en el Departamento de Virología. Y aquí lo que podemos ver es que cuando se comparan las PCR, no se busca solamente la sensibilidad y la especificidad, pero se busca lo que se llama linealidad de métodos. ¿Qué tan comparables son un método con relación al otro? Y para un mismo método, la repetitividad. Esta repetitividad es bastante importante, sobre todo para las muestras con una carga viral muy baja, que están entonces en CT altos, porque el corte va a depender de cada kit utilizado y de cada equipo utilizado. Y este corte es muy importante porque si no le podemos estar dando un falso negativo o un falso positivo. Así que hay que estar muy seguro de cuál es el corte que se realiza para cada uno de los kits. Comparando lo que hemos hecho con otro estudio que compara, en este caso, solo 7 kits comerciales y nosotros ya llevamos 17, en verdad lo que se ha visto es bastante positivo y alentador. Es que a pesar de que todos no tengan la misma sensibilidad, sobre todo cuando comparamos la cantidad de copias por ml que pueden detectar, en verdad todos tienen una eficiencia superior a la necesaria para ser un kit diagnóstico, porque normalmente tiene que ser 95% y casi todos son superiores al 96%. Y esto es algo bastante positivo. Con relación a esta discusión muy importante de que si la PCR es suficientemente sensible, que si la PCR es suficientemente específica. Repetimos, la PCR es muy específica porque se diseña con relación a partes del genoma que son específicos para SARS-CoV-2, pero que son conservados entre los diferentes linajes de SARS-CoV-2. Y algunas PCR son mucho más sensibles y específicas que otras, pero la Charité, que es el gold estándar que utilizamos normalmente nosotros, es realmente una de las mejores. Sin embargo, toda técnica tiene un límite, y este límite puede ser por la misma técnica, pero también por la misma enfermedad. Simplemente la PCR nos permite detectar el genoma viral. Es un método directo, así como otros métodos que como van a detectar el virus, en verdad son para el principio de la enfermedad. Lo que sí es interesante es que normalmente la detección molecular de los virus son del 1º al 4º día, como está dibujado aquí. Sin embargo, cuando vemos con relación a SARS-CoV-2, esta detección puede ser mucho más grande, puede ser entre casi 2, 3, 4 semanas. Nosotros hemos podido detectar por PCR en algunos casos de hospitalizados a largo plazo hasta 2 meses. Entonces esto es algo un poquito especial, porque SARS-CoV-2 se comporta en cierta manera entre un virus agudo, pero con algunas características de virus crónico. ¿Okay? No es una enfermedad que puedo detectar mi virus solo 1 a 4 días. Entonces eso es algo bastante interesante y que vamos a discutir justo después, porque lo importante es que de un lado eso nos permite detectar los pacientes positivos por más tiempo, o sea que eso nos aumenta la sensibilidad con relación a los días si se compara con otros virus. Sin embargo, tenemos que estar seguros que ese virus que detectamos es infeccioso o no. Porque realmente actualmente el diagnóstico de SARS-CoV-2 se está utilizando a 2 fines. Uno, que es con relación al mismo paciente, saber si el paciente es positivo o negativo, porque ahí podemos entonces monitorearnos y si sabemos que es positivo, podemos tratar de prevenir el desarrollo de síndromes severos. ¿Okay? Sin embargo, la segunda relación nos sirve también para lo que es epidemiología, porque si detectamos un virus, una persona positiva, eso nos va a permitir contactar todos los contactos y poder aislar tanto la persona como los contactos y así disminuir la transmisión del virus a la población. Pero para estar seguros también de cuándo esta persona se puede salir de su aislamiento,
van a ver, necesitamos determinar hasta cuánto tiempo el virus es infeccioso. Si yo lo detecto hasta 2 meses, ¿es realmente infeccioso hasta 2 meses o el tiempo de infección es más corto que el tiempo de detección? Entonces, esto es algo bastante importante y como podemos ver, todos estos métodos directos que detectan al virus, el aislamiento viral, la detección del genoma por RT-PCR o la detección de antígenos, normalmente son bastante específicos, pero mientras que los métodos indirectos que van a buscar anticuerpos desarrollados contra el virus van a ser menos específicos y también se desarrollan mucho más tarde. O sea que muchas veces ya la enfermedad está desarrollada, o sea que no es tan beneficioso para el paciente. Y sobre todo, en este caso muy específico de SARS-CoV-2, donde queremos parar la transmisión, es bastante tarde, porque ya la persona pudo contaminar muchas otras personas. Entonces, esto es algo importante. Y lo segundo es el tipo de muestra que se utiliza y se ha podido comparar que normalmente para las personas asintomáticas con síntomas leves o hospitalizados, pero hasta también hisopados post-mortem han funcionado. ¿Okay? Y esta sensibilidad va hasta 1 semana antes de síntomas y puede ser hasta 3 semanas después de inicio de síntomas. En el caso de los hospitalizados, el lavado bronquialveolar también es bastante sensible. Esto lo tuvimos sobre todo al principio de la pandemia, pero realmente como el hisopado ha funcionado bastante bien y que es mucho más fácil de realizar con mucho menos riesgos para el personal médico, realmente lo que más se utiliza es el hisopado. Entonces, porque de todas maneras, aunque el diagnóstico realmente depende de la RT-PCR y de la detección de antígenos, es importante realizar estudios de seroprevalencia que me permitan determinar cuál es el porcentaje de la población que tuvo contacto con el virus. Y para esto entonces son necesarios detectar los antígenos. Entonces, para el diagnóstico, para detectar el antígeno viral, se necesita una sensibilidad analítica de 80% y una especificidad de 90%. Como pueden ver, esta sensibilidad que se pide es menor a la de la RT-PCR. Por eso es que si una persona está enferma o tiene sospecha de tener COVID, lo que se va a hacer es un hisopado. Se puede buscar antígeno. Si es positivo, ya sabemos que esa persona es positiva. Si es negativo, entonces hay que hacerle la PCR. En el caso de los estudios serológicos, ya simplemente para saber si la persona tuvo una infección pasada, pero no es un diagnóstico por sí, se pueden buscar anticuerpos IgM, IgG específicos contra SARS-CoV-2. Y aquí la sensibilidad que se pide es 90% y la especificidad también es de 90%. Entonces, ya yendo un poquito, o sea, esto nos permite ver cómo podemos detectar el virus y cómo podemos detectar los anticuerpos inducidos por la infección viral. Sí es necesario entender que es importante tanto los estudios en virología para entender realmente el virus, cómo replica, qué receptores utiliza, qué células son sus células blancos, tanto entender también la respuesta inmune inducida por esa infección para realmente entender la patogénesis de la enfermedad. ¿Okay? Y esto es importante también porque nos permite tener una base científica de por qué algunas personas van a desarrollar enfermedad severa que puede llegar hasta la muerte y que otras personas pueden tener una probabilidad menor de llegar entonces a ese estado o de simplemente ser asintomática. Entonces, entre los aspectos virológicos importantes está simplemente el receptor que utiliza el virus para entrar a la célula. Este receptor primero es predominantemente pulmonar, o sea que a pesar de que SARS-CoV-2 puede infectar diferentes células del cuerpo, tiene una atracción superior hacia las células pulmonares. Además, estas células permiten una replicación completa del virus. Y esta replicación, o sea, tanto la interacción con el receptor como la misma replicación del virus adentro de la célula, van a generar una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria local puede evolucionar en un síndrome de hiperinflamación sistémica. Y esto
esto van a ver después, tiene bastantes consecuencias en lo que es la patología que se puede observar por la infección de SARS-CoV-2 en los pulmones, pero también en las severidades o los tipos de enfermedades que van a desarrollar los pacientes infectados por este virus. Entonces, como ya esto se ha hablado bastante, pero los factores de riesgo para presentar daño pulmonar extenso, pero no solo daño pulmonar extenso, pero también severidad en general. El factor que más se ha discutido es la edad, pero ese no es el único factor. También está la presencia de enfermedades crónicas, y eso sí es muy importante, porque aquí en Panamá, la población joven también tiene bastantes enfermedades crónicas. Es alrededor del 20% de la población panameña que va a tener o diabetes, o comorbilidades como obesidad, o problemas de presión, entonces, o problemas pulmonares. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque esas personas, a pesar de que sean jóvenes, tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar enfermedad severa y eso no hay que olvidarlo. En el momento de que la persona es detectada positiva y se le comienza a monitorear los diferentes biomarcadores de la sangre, se ha podido detectar que la elevación del dímero D, la ferritina, la PCR y también la citosina IL-6 están asociadas con un aumento de la severidad. Y esto es importante porque va nuevamente con la idea de una respuesta inflamatoria exacerbada. Y esto lo vamos a ver un poquito aquí. Normalmente el receptor ACE2, que es el receptor utilizado por el virus, tiene un rol más bien en todo lo que es con la angiotensina y todo lo que es la tensión. Y el problema es que cuando el virus va a interactuar con este receptor y va a inducir una respuesta NF-κB bastante fuerte, y también va a aumentar entonces la respuesta antiinflamatoria y sobre todo IL-6 y también la respuesta AMP, energética de AMP. Y esto va a tener consecuencias bastante graves porque las vamos a ver aquí. Primero que esta respuesta va a producir citocinas que normalmente son beneficiosas en la respuesta antiviral. Pero debido, por ejemplo, interferón gamma, producida por las células T o TNF-alfa, todas estas citocinas normalmente son citocinas antivirales y que en la cantidad necesaria nos van a proteger del virus porque van a inhibir la replicación viral. En este caso, el problema es que la producción de citocina es demasiado fuerte y todas estas citocinas proinflamatorias que en una concentración vamos a decir, normal, van a poder protegernos. Cuando ya es exacerbada tanto en cantidad como en el tiempo, van a producir efectos colaterales. ¿Okay? Hay efectos que siempre vamos a tener en una infección viral, como la fiebre, que normalmente es un efecto beneficioso, porque eso permite inhibir la replicación viral. Pero aquí vamos a tener otros efectos que sí van a ser bastante negativos. Y que es todo el problema de la coagulación intravascular, una disminución de la función hematopoyética, una disminución de la proteína en el suero, mucha debilidad, y esta parte es bastante interesante, no lo voy a tocar ahora, pero esta debilidad que se siente durante la infección por el virus SARS-CoV-2 se ha demostrado que hay una fatiga crónica hasta 3 o 4 meses después de la infección y todavía no se entiende bien todo el mecanismo. Vamos a tener daños en el hígado, en los riñones, anemia, y todo esto, por supuesto, hace que en algunos casos vamos a poder llegar hasta falla multiorgánica. O, sí, eso es una de las cosas más importantes, o del pulmón. Entonces, en la infectada una de las preguntas que teníamos al principio era si todo lo que detectamos por PCR realmente era infeccioso. Entonces, tenemos varias muestras longitudinales por RT-PCR, porque si se acuerdan, en los primeros lineamientos para que una persona pudiera salir del hospital o del aislamiento hospitalario,
en los hoteles o en su casa, domiciliario, necesitaba 2 PCRs negativas consecutivas. Y nos dimos cuenta que algunas personas, a pesar de que no estaban hospitalizadas y que eran personas ambulatorios, no lograban tener esas 2 muestras negativas consecutivas, sino que se volvían positivos en la tercera muestra. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que, por suerte, las muestras que normalmente tenían más de 10 días, a pesar de que nosotros hemos logrado aislar en nuestro laboratorio BCL3 del Gorgas, y Janet y Yamilka han hecho un trabajo fenomenal con relación a esto, y bueno, María también lo está haciendo para las placentas, nos hemos dado cuenta que estas muestras, a pesar de que eran positivas por PCR, si tenían más de 10 días, no se lograban aislar. Y esto estaba muy correlacionado con lo que les dije al principio, con el CT. Estas muestras, después de los 10 días, en general tenían CTs altos, superiores a 28, y por ende la carga viral era muy pequeña y no se lograban aislar. Entonces, la mayoría de los estudios simplemente tratan de aislar el virus, no lo lograron y se dice que no se puede aislar. Nosotros, por mayor seguridad, ya estamos por el primer pasaje, o sea que lo pusimos en las células, se lograron aislar las primeras muestras, que eran las muestras de diagnóstico. Las otras muestras que tienen más de 10 días no han logrado crecer, pero los hemos dejado 10-12 días en las células, he hecho un primer pasaje en otro grupo de células para ver si hay muy poco virus y de todas maneras lo podemos detectar y lo podemos hacer crecer. Y normalmente vamos a hacer un segundo pasaje. Si ya en el segundo pasaje seguimos viendo que estos virus no crecen, ya estamos 100% seguros de que no hay virus infeccioso, o si hay, la cantidad es tan mínima que no logra infectar. Y por ende estas personas ya no serían a riesgo para los demás. Y esto está muy relacionado con un estudio tanto del CDC como de Corea, donde muestran que realmente para que una persona sea infecciosa y pueda transmitir el virus a otras personas, en la parte nasofaringea, donde normalmente se toma el hisopo, debería tener por lo menos 10.000 partículas virales infecciosas. Entonces eso es algo que vamos a hacer ahora mismo. Además de hacer un segundo pasaje a estos virus, vamos a cuantificar exactamente la cantidad de partículas virales infecciosas y también la carga viral por genoma. Para poder entonces analizar el efecto del virus en las diferentes células, nosotros tenemos que por favor, apagar los micrófonos. Tenemos que poner a punto bastantes técnicas. Y aquí este es con el microscopio electrónico que está en el Smithsonian, con la ayuda del doctor Jorge Ceballos. Pudimos ver la foto de arriba, representa en verdad células veros, que son las células de mono verde que se utilizan, son líneas celulares que se utilizan para crecer los virus. Y ven que aquí un hueco, ese hueco corresponde a una placa hecha por el virus. Entonces el virus llega, infecta las células, las destruye completamente y deja entonces estos espacios, estos círculos completamente limpios, y vemos que las células que están alrededor de este círculo que están un poquito blanquitas, es porque ellas también se están muriendo. Entonces, y abajo podemos ver a nuestra izquierda una célula infectada que pareciera casi un fantasma celular, mientras que a la derecha podemos ver una célula no infectada con un núcleo bastante bonito, y que pueden ver que se siente que hay que hay mucha asperidad en el citoplasma. O sea, de un lado vemos una célula completamente sana y del otro lado vemos casi como un fantasma celular casi totalmente destruida por el virus. Estamos poniendo a punto también en microscopía por fluorescencia, y todo esto es un trabajo tanto de virología, en colaboración también con el grupo de la doctora Mayrín Solís, porque la idea es para nosotros en virología estudiar realmente la interacción del virus con la célula, y en colaboración con el grupo de la doctora Mayrín, eso verlo con relación a las placentas. Entonces aquí podemos ver este teñido verde corresponde a la nucleocápside del virus, que entonces se encontraría en este caso como unos puntitos en el retículo endoplásmico alrededor del núcleo de la célula. Entonces, una de las grandes preguntas que se tuvo ayer, si había diferencia entre los linajes de SARS-CoV-2 en Panamá. Actualmente realmente no se ha visto ninguna mutación
o ningún linaje asociado con severidad. Sin embargo, hay que ver porque el virus sigue circulando, sigue mutando, si a través del tiempo desarrolla mutaciones que lo hagan menos o más patogénico. Entonces, esto es algo que tenemos que seguir monitoreando en colaboración con el Departamento de Genómica. Un hecho interesante cuando estábamos analizando las muestras longitudinales para poder responder a la pregunta que se estaba haciendo el ministerio y los diferentes médicos, logramos tener un aislamiento que no tenía efecto citopático. Entonces, primero pensamos que era porque era una muestra con una carga viral baja y un CT muy alto. Sin embargo, cuando se le hizo pasaje y se pudo ver un aumento de la cantidad de virus por RT-PCR, sin embargo, seguíamos viendo las células en buen estado, sin efecto citopático. Entonces, esto es algo que vamos a investigar tal vez con Yamilka, qué es lo que tiene ese virus, si hay alguna mutación o si simplemente es el azar. Pero si hay una mutación que pudiera explicar que el virus crece, pero no hace tanto daño a las células como todos los demás virus SARS-CoV-2 que hemos aislado. Y algo que estamos también, que se va a analizar, porque ahora voy a entrar un poquito más en detalle en el estudio de placentas con Mayrin, pero si podemos ver si hay una diferencia de capacidad para infectar la placenta y para lograr la transmisión materno-fetal entre los diferentes linajes o con relación a una mutación específica. Otra observación que se ha hecho, que los médicos han estado muy preocupados por esto y los mismos pacientes también nos han llamado y el ministerio, es si SARS-CoV-2 puede realmente reactivar o reinfectar un paciente recuperado. El primero es la reactivación, porque las personas, como dije, cuando salen y se sienten recuperadas, no se recuperan del todo y a veces recaen. Entonces, esto es un problema clínicamente importante, tratar de entender si el virus puede reactivar y por qué reactiva en algunos casos. En el caso de la reinfección, esto tiene todavía también un componente importante para la sociedad, porque en algún momento se estaba pensando abrir totalmente todos los bloques, buscar inmunidad de cohorte y tener simplemente, como se había visto en algunas películas de epidemias, un pasaporte de inmunidad. Esto finalmente no es tan fácil porque hemos visto pacientes que parecen, o sea, tienen de nuevo síntomas y se enferman nuevamente y salen de nuevo positivos por PCR. El primer paciente que nos llamó la atención, un paciente del doctor Fanilla en el oncológico, que claro, es una paciente con cáncer, entonces nos dijimos, lógico, es inmunosuprimida, entonces que le vuelva a salir el virus 1 o 2 meses después de que se haya recuperado, se puede entender porque probablemente su sistema inmune no es suficientemente fuerte. Y en este caso, realmente no se detectó solo por PCR, pero lo logramos aislar. El virus era infeccioso. Entonces, como esto pasó con esta primera paciente, pero está siendo, ya voy a terminar pronto, se está viendo en otros pacientes, se va a diseñar un estudio con el doctor Fanilla para poder entonces darle seguimiento y entender qué es lo que está pasando. Igualmente se ha tenido estos reportes de pacientes que sí son inmunocompetentes y que vuelven a recaer. Entonces, la pregunta es, ¿estos pacientes desarrollan inmunidad protectora si tienen anticuerpos neutralizantes y células T? Aquí, como pueden ver, para poder detectar anticuerpos neutralizantes, lo primero que tenemos que hacer, además de aislar SARS-CoV-2, es de poner a punto esta técnica de cuantificación de placas. Y podemos entonces demostrar que teníamos pacientes sintomáticos con RT-PCR positiva para SARS-CoV-2 que no desarrollaban anticuerpos que pudieran ser detectados ni por prueba rápida ni por ELISA, o teníamos pacientes ya recuperados que eran positivos, tenían anticuerpos por prueba rápida o ELISA, pero estos anticuerpos no neutralizaban. Y esto se puede ver aquí, a la izquierda ven un suero negativo, o sea que una persona que nunca ha tenido contacto con SARS-CoV-2, si se pone su suero, el virus crece totalmente y hace todas las placas y destruye las células, que ven todos esos puntitos blancos son las células destruidas que entonces ya no podemos teñir. En algunas personas, a pesar de que tienen IgM, o sea, que justo después de la infección y apenas están desarrollando sus anticuerpos, todavía no tienen IgG, algunas de ellas tienen IgM bastante neutralizantes, que es como vemos abajo, o que no neutralizan como vemos arriba.
Y lo mismo pasa con las personas que ya se recuperaron totalmente y tienen IgG. Arriba entonces pueden ver, esta persona tiene IgG neutralizante y logra inhibir la infección de las células por el virus. Entonces tenemos una capa celular morada perfecta. O abajo tenemos una persona que tiene IgG, pero estos IgG no inhiben al virus y el virus logra infectar las células y hacer placas. Entonces, vamos a hacer diferentes estudios para analizar los anticuerpos neutralizantes a través del tiempo, porque los estudios que sean, o sea, uno, los anticuerpos neutralizantes son asociados a una protección de la enfermedad, y dos, se han analizado solo hasta 3 meses. Entonces, la idea sería analizarlos hasta 3 años, porque sí se ha visto que después de 3 años de la infección cambia bastante la cantidad de anticuerpos de memoria que quedan y qué tan neutralizantes son y si tienen reacción cruzada o no con otros virus parecidos. Y todo esto también nos va a llevar a hacer estudios de la respuesta inmune y su relación con la severidad en pacientes hospitalizados con SARS-CoV-2. Esto es un estudio colaborativo con el Santo Tomás y el Complejo, y se espera, reclutando pacientes hospitalizados, asociar la severidad, que entonces es pasar de sala a cuidados intensivos o, desgraciadamente, fallecimiento, asociarlos con diferentes aspectos virológicos e inmunológicos para entender cada vez más la patogénesis de la enfermedad. Entender la patogénesis de la enfermedad es muy, muy importante porque nos permite entender casos que al principio nos sorprendieron mucho, como los casos de muerte súbita, y esto es un estudio del doctor José Vicente Pachar, en el cual nosotros colaboramos, y se pudo ver que a pesar de que fue una muerte súbita e inesperada de un paciente positivo en aislamiento domiciliario, la muestra del pulmón nos muestra que el virus y la respuesta inmune al virus habían hecho varios efectos en el pulmón, a pesar de que la persona no se sentía bien, o sea, no reportó síntomas graves. Por favor, las embarazadas tienen que considerarse personas a riesgo, tienen que protegerse, porque a pesar de que sea muy raro, hay posibilidades de que el virus pase a la placenta y que pase al bebé. Así que, por favor, eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Y ya simplemente terminamos que en vez de solo apagar el fuego, deberíamos preguntarnos por qué tenemos todas estas enfermedades emergentes y tratar entonces de tener una medicina y una sociedad un poquito más, o sea, que tenga una interacción con el medio ambiente tal vez un poquito más equilibrado, y eso nos lograría proteger un poco mejor de nuevos virus emergentes, porque van a venir más. Y últimamente, simplemente gracias a todos los compañeros de virología, de genómica, del laboratorio central, de toda la Dietec y de todo el Gorgas y de todos los que están trabajando en los hospitales para responder a este virus. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Ahora vamos con el doctor Xavier Sáenz Llorens. El doctor Xavier Sáenz Llorens realizó su licenciatura como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Cuenta con una formación doctoral en pediatría y postdoctoral en infectología en el Southwestern Medical Center de Dallas, Texas. Actualmente es el jefe del Departamento de Infectología y director de investigación del Hospital del Niño José Renán Esquivel, miembro del Comité Nacional de Bioética en Investigación e investigador distinguido del SNI de Senacid. El doctor Sáenz Llorens, dentro de su trayectoria médica, ha obtenido múltiples premios en investigación y publicación de sociedades en el área de las infecciones infantiles. Se destaca el premio recibido en Chicago como uno de los mejores jóvenes investigadores de Estados Unidos en el campo de las enfermedades infecciosas en el ICAP de 1991. El premio como médico panameño con mayor cantidad de publicaciones en revistas científicas internacionales de Senacid, la medalla William Gorgas por sus notables contribuciones en vacunación y salud pública. Actualmente figura como investigador principal de numerosos ensayos clínicos del Centro Investigativo de Vacunación Internacional, apoyados por la Fundación Bill and Melinda Gates, el NIH, instituciones académicas y diversas empresas farmacéuticas. Cuenta con 191 artículos publicados en revistas internacionales y nacionales y 45 capítulos en libros de texto sobre enfermedades infecciosas. El doctor Sáenz es editor internacional del Pediatric Infectious Disease Journal de Estados Unidos y del International Journal of Infectious Diseases de Dinamarca. Miembro de la Sociedad de Pediatría e Infectología Pediátrica de Estados Unidos, América Latina y España. Miembro del Instituto Catalán de Ciencias Biológicas, integrante del Comité Asesor del Ministerio de Salud de Panamá en la lucha contra la pandemia del COVID.
Con ustedes el doctor Xavier Sáenz Llorens. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ok, en primer lugar, agradecer al Instituto Gorgas por hacerme el honor de invitarme para compartir algunos datos sobre vacunas en este congreso tan esperado de ciencia aquí en Panamá que organiza el Gorgas todos los años. Así que muchas gracias a Juan Miguel y a Rosalba por ser espectaculares anfitriones y por invitarme a participar. Entonces, yo quería en los próximos 20-25 minutos hablar un poquito sobre vacunas contra el COVID-19, cómo andan en el desarrollo, pero antes de eso sí me gustaría tocar algo sobre la inmunidad, no desde el punto de vista de lo que magistralmente ya realizó Sandra, sino entender un poco la inmunidad relacionada a las vacunas. Porque yo creo que es importante para poder entender la generación de anticuerpos o de inmunidad celular que provocan las vacunas, es importante entonces tener algunos conocimientos básicos sobre la inmunidad, porque también uno pudiera entender incluso algunos eventos adversos que pudieran potencialmente ocurrir con alguna de las vacunas que están en desarrollo. Estos son mis conflictos de interés. Evidentemente, pues, hemos hecho estudios para una gran cantidad de empresas farmacéuticas, pero también para fundaciones filantrópicas, para el NIH, etc. Y consultorías diversas. Bueno, ya todos sabemos cuál es el virus. Ayer incluso el doctor Martínez presentó bastante sobre la virología. Nada más para reforzar, pues, que es un beta coronavirus que tiene 30.000 pares de bases más o menos, un virus RNA, 15 genes y que codifican más de 25 proteínas, pero la más importante quizás desde el punto de vista no solamente de inmunidad o de patogenicidad, sino también a la cual están dirigidas las vacunas, es la glicoproteína de la espícula, ¿no? la S, la spike protein, que es la que está más en la superficie del virión. Este es el séptimo coronavirus. Ya sabemos, pues, que tradicionalmente habían circulado 4 coronavirus que causan más o menos como el 15 o 30% de todos los resfriados comunes o los catarros. Después el quinto coronavirus fue el SARS tipo 1, que circuló en el 2002-2003, 8.000 casos en casi 30 países con un 10% de letalidad. El MERS, que circuló en el Oriente Medio, 10 años después, 2.500 casos y con una letalidad superior del 34%. Estos virus básicamente han desaparecido misteriosamente, sobre todo el SARS tipo 1. El MERS, hay algunos reportes anecdóticos de casos en el Medio Oriente todavía. Y este es el séptimo, el SARS tipo 2, que comenzó a finales del 2019 y que no sabemos realmente si va a ingresar en el repertorio de los virus respiratorios de aquí en adelante y va a causar endemias todos los años, o va a desaparecer en algún momento debido a mutaciones que lo harán menos ajustado al epitelio pulmonar humano. Eso habrá que verlo en el tiempo, ¿no? Ya este virus lleva más de 22 millones de casos detectados a nivel mundial, con 780.000 fallecidos. La letalidad la pongo con un signo de interrogación porque usualmente la letalidad se calcula mejor cuando acaba la pandemia, y además que no solamente hay que calcular la letalidad basada en los casos detectados, sino en los casos reales, o sea, en los infectados reales, tanto asintomáticos como casos leves que no llegan al diagnóstico. Actualmente se cree que la letalidad pudiera andar como por el 0.7%, que es más o menos 7-8 veces superior a un virus agresivo de influenza. En el continente americano es el epicentro ahora del COVID. Nosotros ya tenemos más de la mitad de los casos mundiales están aquí en nuestro continente, sobre todo Estados Unidos y Brasil, pero vienen también Chile, Perú, Ecuador, México, Colombia, detrás con una gran cantidad de casos. Y hay más de 400.000 muertes ya aquí en el continente nuestro. Es importante entonces reforzar algunos conceptos de inmunidad, tanto a la infección, a la misma infección por el virus, como la respuesta inmune a la vacunación, ¿no?
Y si recordamos nuestras clases en la universidad, bueno, hay dos tipos básicamente de inmunidad: la inmunidad innata o la inmunidad natural y la inmunidad adquirida, ¿no? La inmunidad innata se sabe que es rápida, pero es inespecífica y usualmente no genera memoria. Estas son las células que combaten inicialmente la infección o si introducimos un inmunógeno a través de la vacuna. Y estas células, además de fagocitar y de combatir la infección, el microbio, son las células profesionales presentadoras de antígenos. La más importante quizás desde el punto de vista profesional o especializado son las células dendríticas, pero también los neutrófilos, los macrófagos, y a nivel humoral, pues el complemento y posteriormente los asesinos naturales o las células NK. Después tenemos entonces la inmunidad adquirida, ¿no? Las células estas presentadoras de antígenos estimulan tanto los linfocitos B como los linfocitos T, ¿no? Al estimular los linfocitos B, que es el componente humoral, pues se empiezan a sintetizar anticuerpos, ¿no? Esta inmunidad adquirida es más lenta, lógicamente, sobre todo si es la primera vez que el organismo se expone a un virus o a una vacuna por primera vez, ¿no? Es lento, pero es muy específico y genera memoria, que eso es bien importante para que cuando nuevamente tengamos una exposición al virus o a una dosis de refuerzo de la vacuna, pues entonces ya la memoria está ahí y ya la respuesta es mucho más rápida, ¿no? Es importante que cuando uno habla de anticuerpos, hay que estar seguro de qué anticuerpos estamos hablando, ¿no? Porque hay anticuerpos totales, hay anticuerpos neutralizantes contra muchas partes del virión, y también hay anticuerpos que son los que más se están estudiando y donde hay mayor actividad científica, sobre todo por el beneficio de la efectividad de las vacunas, son los anticuerpos contra los epítopes proteicos específicos, sobre todo contra el dominio de unión del receptor, ¿no? Donde se une realmente el virus en ese receptor AC2. Si nosotros tenemos anticuerpos contra esos epitopes, pues lógicamente pues, se puede garantizar de que la inmunidad va a ser importante o que las vacunas van a generar inmunidad, ¿no? También entonces las células presentadoras de antígenos estimulan a los linfocitos T, que esa es básicamente la inmunidad mediada por células, y aquí básicamente pues se estimulan los CD4 cooperadores, los helpers, los CD8 citotóxicos y también células memoria. Y otro aspecto importante de la respuesta inmune celular es el patrón de respuesta efectora de los linfocitos T, ¿no? Porque lo que se quiere, por ejemplo, para organismos intracelulares como los virus, es que haya una buena respuesta TH1. La TH1 es básicamente una respuesta mediada por interleuquina 2, interleuquina 12, gamma interferón, factor de necrosis tumoral. Y esa es la respuesta que uno busca también cuando uno vacuna, la respuesta de TH1, que básicamente son para virus, que son microbios intracelulares. También está la respuesta TH2, que está mediada por otras citoquinas, como vemos ahí en la lámina. Pero esta TH2 es más para microbios extracelulares y también tiene que ver con fenómenos alérgicos mediados por la inmunoglobulina E. Y también hay otros linfocitos T que participan en todo este enjambre inmunológico que ocurre durante la infección o vacunación, que son los linfocitos T reguladores, los foliculares y otras TH9, TH17, etcétera, etcétera. Bueno, mucha gente se pregunta por qué hay algunas personas que les va bien con la infección y otras que les va muy mal, graves o que fallecen. Y a veces independientemente de la edad. A veces nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes de más de 60, 70 años que les va muy bien con la infección y pacientes jóvenes que les va muy mal, ¿no? Entonces hay mucha preocupación por qué es lo que está pasando, si hay realmente algo de inmunidad natural contra este SARS-CoV-2. Y hay varias líneas de investigación que sugieren de que hay algo de inmunidad natural en algunas personas, ¿no? Por ejemplo, se sabe que algunas personas tienen una rápida respuesta inmune que controla la replicación viral de forma inicial, sobre todo mediada por linfocitos T citotóxicos, y que explicarían, esta respuesta es mucho más robusta, por ejemplo, en pacientes asintomáticos o levemente sintomáticos. Hay quien sugiere de que a lo mejor eso tiene que ver con la inmunidad entrenada. La inmunidad entrenada es una inmunidad inespecífica, mediada incluso por infecciones previas con microbios relacionados o con vacunaciones previas, ¿no? De hecho, por ejemplo, se está hablando mucho sobre la vacunación de BCG, de sarampión, de polio, incluso de influenza. Si eso pudiera entrenar el sistema inmune y hacer una respuesta pues mucho más
citotóxica rápida cuando se expone a la persona al SARS tipo 2. Eso todavía está en hipótesis, pero es una hipótesis muy interesante. También sabemos que hay protección cruzada por inmunidad celular preexistente. De hecho, se ha podido determinar inmunidad celular preexistente, sobre todo infecciones, por ejemplo, por otros coronavirus. Los coronavirus del resfriado pueden dar algún tipo de protección cruzada y eso hacer la enfermedad un poco más leve y no grave, ¿no? También se han determinado factores genéticos, tanto en los grupos sanguíneos como en polimorfismo del receptor AC2, y también recientemente en una publicación del JAMA, mutaciones en un gen TLR7 del cromosoma X que pudiera explicar por qué la enfermedad es más severa en hombres que en mujeres. También se ha determinado que hay baja carga viral al momento de una baja carga viral al momento de la exposición a la infección pudiera explicar por qué a veces las infecciones son más leves y no tan severas. Y eso se ha asociado, por ejemplo, al uso de máscaras faciales de forma rigurosa que reduce el inóculo inicial. Se ha visto, por ejemplo, en barcos, en mercados, en hospitales, cuando el uso correcto y riguroso de máscaras puede hacer que el inóculo que se expone a la persona sea menor y que se pueda controlar mejor la infección, ¿no? Y por último, y sobre todo esto aplica para niños, se ha demostrado que en niños menores de 10 años los niveles de expresión del receptor AC2 están muy disminuidos comparados con personas mayores de 10 años. Así que hay diferentes hipótesis que pudieran explicar algo sobre la inmunidad natural para el SARS tipo 2. Y lo otro es la inmunidad adquirida. Ya Sandra tocó un poco el tema de las reinfecciones, pero hay muchas líneas de evidencia que sugieren que las reinfecciones son extremadamente improbables, por lo menos a corto plazo, o a mediano en todo caso. Y estas son las líneas de evidencia, ¿no? Primero se ha visto que cuando una persona se ha expuesto a reinfecciones por los coronavirus del resfriado común, se puede encontrar pues, restos de inmunidad celular que pudieran hacer una protección cruzada. También se sabe que, por ejemplo, el SARS tipo 1 y el MERS generan anticuerpos que pueden persistir por 2 o 3 años después, ¿no? O sea que hay, entre el coronavirus del resfriado y el SARS-CoV-1 y el MERS, quizás por ahí se pudiera introducir el CoV tipo 2, ¿no? El tiempo que va a desarrollar la inmunidad. También se sabe que, por ejemplo, si yo infecto macacos y después los desafío nuevamente con el virus, un mes después, 2 meses después, los macacos realmente están protegidos contra la infección, contra la reinfección. Hay una publicación reciente que sugiere que el plasma convaleciente rico en anticuerpos contra la proteína, contra la fracción de unión al receptor, en títulos de más de 1 en 1350, y cuando son dados en menos de 72 horas de admisión, estos pacientes mejoran sustancialmente y se reduce bastante la mortalidad. Esta es una publicación reciente que todavía está en preprint, pero que muy pronto es lo más seguro que salga publicado. También se están desarrollando anticuerpos monoclonales específicos contra esta proteína de la espica y la fracción de unión al receptor. También hay datos de inmunidad celular e inmunidad humoral en los pacientes sobrevivientes de COVID. Hay una publicación muy bonita, por ejemplo, del Mount Sinai en Nueva York, de unos virólogos e inmunólogos que demuestran una inmunidad muy robusta, sobre todo humoral, cuando se utilizan técnicas que detectan anticuerpos neutralizantes específicos contra la fracción de unión al receptor de la proteína de la espiga. También ya tenemos datos en animales con las vacunas de COVID, con varias vacunas, datos en animales, e incluso ya tenemos datos en humanos demostrando que las vacunas inducen tanto inmunidad celular e inmunidad humoral. Y por último, y algo que yo considero muy importante, es que las reinfecciones en el mundo real son extremadamente raras. Recordemos que nosotros tenemos más de 20 millones de casos y una buena cantidad de supervivientes. Y realmente todavía no hay ninguna publicación en una revista importante que demuestre y que documente claramente las reinfecciones. Hay solamente reportes anecdóticos, así que lo más seguro es que realmente sí es improbable las reinfecciones, por lo menos a corto plazo. Y recientemente hay una publicación que está también en preprint, en un barco que tuvo una tasa de ataque secundario de arriba de 85%, y básicamente los únicos pasajeros de ese barco que no se reinfectaron, o que no se infectaron, fueron los que habían tenido COVID anteriormente medidos por serología. Así que es muy improbable que haya reinfecciones, por lo menos a corto plazo, a menos, como dijo muy bien Sandra, que las personas pues sean
inmunosuprimida. Bueno, esto con respecto un poco a la inmunidad, vamos a pasar rápidamente a vacunas. Hay más de 165 vacunas en desarrollo contra el SARS-CoV tipo 2. En la página de la OMS de ayer, 29 de estas vacunas ya están en fases clínicas, en fase 1, fase 2, fase 3, y en un ritmo frenético, sin precedentes en la historia de la medicina y la vacunología, el desarrollo de estas vacunas. En la página del New York Times se actualiza continuamente el desarrollo de las vacunas, cómo va ingresando en las diferentes fases. Y lo importante es que estas vacunas tienen diferentes plataformas tecnológicas. Y aquí es realmente bien interesante el conocer un poco las plataformas tecnológicas, porque uno pudiera saber más o menos si las vacunas pudieran tener beneficio, tanto inmunidad humoral, inmunidad celular, o si protegen contra la infección o protegen contra la enfermedad severa, etc., ¿no? Por ejemplo, basadas en vectores virales, tanto vectores de adenovirus, de chimpancé o humano, o virus de sarampión debilitado, o el virus de la estomatitis vesicular. Estos son vectores virales que utilizan diferentes compañías. Entonces aquí tenemos ya 6 vacunas que están en desarrollo, desde fase 1 a fase 3. Las más desarrolladas aquí en cuanto a vectores virales son la de Oxford, AstraZeneca, y que utilizan un adenovirus de chimpancé, y la de CanSino, que es con el Instituto de Beijing de China, que utiliza un adenovirus humano tipo 5. Y la vacuna famosa rusa, que utiliza 2 tipos de adenovirus humanos, el 5 y el 26, esto todavía está en fase 2, pero no hay publicaciones al respecto. Y la vacuna de Johnson & Johnson o de Janssen, que también utiliza un adenovirus humano, el 26, ¿no? Las únicas 2 de estas vectores virales que tienen publicaciones ya en revistas son la de Oxford y la de CanSino. Las demás todavía no tienen ningún tipo de publicación científica. Después están las vacunas que están basadas en ácidos nucleicos, de RNA mensajero o de DNA. De RNA mensajero, básicamente es la inyección de una instrucción, de un código genético para que nuestras células produzcan la proteína de la espiga y entonces se produzcan los anticuerpos, ¿no? De RNA mensajero tenemos 2 que ya tienen publicaciones que están en fase 3, la Moderna con el NIH y Pfizer con el Instituto de Tecnología Biológica de Alemania. Estos están en fase 3 y estas ya tienen publicaciones. Después viene la vacuna de CureVac, alemana. De hecho, es muy probable que la próxima semana ya iniciemos el estudio fase 2 aquí en Panamá con esta vacuna de CureVac. Y también hay otras 3 que vienen en camino que también están basadas en RNA mensajero. Y hay 4 que están basadas en DNA. Ninguna tiene publicación, todavía están en fase 1, fase 2, Ignubio, Osaka, Zydus, Cadila, Genexine, etc. Después están vacunas basadas en cepas inactivadas, y aquí tenemos 2 que ya tienen publicaciones, las 2 son chinas, de Sinovac y la de Sinopharm, con el Instituto de Wuhan, están en fase 3, acaban de ingresar en fase 3. Hay otra de Sinopharm con el Instituto de Beijing, también está en fase 3, pero no tiene publicaciones. Y hay otra vacuna china de la Academia de Ciencias, que está en fase 2, y una vacuna de la India que está en fase 2. Después tenemos vacunas que están basadas en la glicoproteína de la espícula, ya sea la proteína natural o la proteína recombinante o la proteína mimetizada a través de nanotecnología. Y aquí tenemos 7 vacunas que ya están en fase de investigación. Estas están un poco más atrasadas que las anteriormente mencionadas. Vale la pena mencionar pues, la de Novavax, que aparentemente, según la página web de la compañía, pues, produce anticuerpos de forma importante, pero todavía no tiene ningún tipo de publicación. Después también viene una de Kentucky, después viene una de Clover, que muy probablemente Panamá en septiembre empecemos estudios con la vacuna de Clover, que es basada en glicoproteína. Y después vienen algunas vacunas de universidades australianas, como de Vaccine, de Queensland, etc. Y por último tenemos vacunas basadas en partículas cuasivirales, muy semejante, por ejemplo, a la vacuna del papilomavirus humano, ¿no? Y es la compañía Medicago que, en conjunción con los adyuvantes de GSK o de Dynavax, está formulando este tipo de vacuna. Aquí tenemos, ya para resumir, las 6 vacunas que tienen ya información publicada. 5 de ellas están publicadas ya en revistas revisadas por pares. La de Sinovac todavía está en preprint,
muy probablemente pronto saldrá publicada, ¿no? Aquí tenemos las 6. Como ven, las publicaciones son básicamente de fase 1 y fase 2. Por ejemplo, aquí la de Oxford, 1.077 pacientes entre 18 y 55 años, 1 o 2 dosis con este número de partículas virales. Y lo que se ha visto, pues, que estas vacunas, todas ellas, se administran en 1 o 2 dosis, a excepción de CanSino, que ellos hicieron un estudio con una sola dosis, y a diferentes concentraciones del antígeno, ¿no? Y lo que se ha visto, pues, que las vacunas todas estas 6 vacunas, sobre todo las 4 primeras, son bastante reactogénicas, de reactividad local y de reactividad sistémica, como fatiga, fiebre, etcétera, sobre todo cuando se emplean las dosis más altas, ¿no? Mientras que las vacunas inactivadas de Sinovac y de Sinopharm, de China, son vacunas mucho menos reactogénicas, pero cuando uno analiza, por ejemplo, la inmunidad humoral y la inmunidad celular, ya uno puede encontrar algunas diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, en las 4 primeras, las 2 basadas en mRNA mensajero y las 2 basadas en vectores virales, la inmunidad humoral se produce de forma importante, mientras que en las vacunas inactivadas pareciera que los títulos de anticuerpos son menores, ¿no? Aunque a veces es difícil de comparar porque la metodología de medir los anticuerpos es un poco distinta. Y en cuanto a inmunidad celular, las vacunas inactivadas todavía no tienen datos de inmunidad celular, mientras que las otras 4 vacunas tienen ya datos que también generan inmunidad celular de forma importante, y estas 2 vacunas de RNA mensajero demuestran que tienen un componente básicamente de TH1 más que de TH2, ¿no? La vacuna de CanSino, del adenovirus 5 de China, lo que se ha visto es que a mayor edad, porque ellos estudiaron hasta 83 años, mientras que las otras no pasaban de 60 años, a mayor edad disminuía la inmunogenicidad, y si los pacientes, los sujetos tenían anticuerpos contra el adenovirus humano tipo 5 previamente, en infecciones previas, también tenían menos anticuerpos contra el SARS tipo 2. Finalmente, uno de las preocupaciones más importantes de la comunidad científica es si estas vacunas, aparte de la reactogenicidad, que es una cosa inmediata del momento y que muchas veces es transitoria y que en 72 horas ya los pacientes vacunados pues ya no tienen síntomas, el riesgo de eventos adversos a mediano y largo plazo, lo que le llamamos el riesgo de inmunopotenciación. O sea que si nosotros nos vacunamos y 1 año o 2 años después nos exponemos nuevamente al SARS tipo 2, a lo mejor la enfermedad puede ser más severa, ¿no? Y eso se ha visto incluso en infecciones por coronavirus felino, y también se ha visto, por ejemplo, en infecciones por flavivirus. De hecho, por ejemplo, si nos acordamos, la primera vacuna contra el dengue en personas que nunca habían estado expuestos a la enfermedad y después se exponían de forma natural, estos vacunados tenían mayor probabilidad de hospitalización. Este es un fenómeno que está mediado por un suceso que se llama ADE, que es Antibody Dependent Enhancement, el reforzamiento dependiente de anticuerpos, y es básicamente porque los anticuerpos no neutralizantes empiezan a superar a los neutralizantes con el tiempo, y entonces estos anticuerpos no neutralizantes pues se encargan incluso de introducir el virus dentro de las células y la enfermedad tiende a ser más severa, ¿no? Y hay otro fenómeno que se vio, por ejemplo, con las vacunas inactivadas en los años 60 que se formularon contra el virus respiratorio sincicial, que es una enfermedad respiratoria exacerbada y asociada a la vacuna. Se vio, por ejemplo, en esta vacuna inactivada de sincicial respiratorio, cuando los niños eran vacunados y después 6 meses, 1 año después, se exponían nuevamente al virus respiratorio sincicial de forma natural, ellos tenían una enfermedad respiratoria mucho más severa, ¿no? Este es el concepto de VAERT. Y esto se cree que se debe a que estas vacunas inactivadas, por lo menos la de sincicial respiratoria, provocaba una respuesta más de TH2 que de TH1. Entonces había depósitos de inmunocomplejos en el pulmón y aumento de fenómenos alérgicos en el pulmón mediado por esta respuesta de TH2 a TH1. Así que por eso es importante estudiar todos estos fenómenos tanto en animales como ya en los ensayos de fase 1 y fase 2 y ahora de fase 3 de eficacia, para estar seguro de que dentro de 1 año o 2 años las personas vacunadas no vayan a tener estos eventos adversos. Ahora, ¿cuál es la estrategia del país para tener acceso a vacunas COVID?
Básicamente hay tres caminos que puede hacer el país y de hecho ya se está trabajando, el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Salud están trabajando arduamente para que Panamá tenga por lo menos acceso a vacunas de forma temprana. Y básicamente los tres mecanismos son los siguientes, ¿no? El primero, que es el tradicional, en que el país le compra a la OPS a través del fondo rotatorio, ¿no? Ya el país se ha incorporado al proyecto COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que está financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, por Gavi, por CEPI, etc. Y este proyecto tiene por lo menos 9 vacunas dentro del portafolio de la OMS, ¿no? Lo único que lógicamente, para tener acceso a estas vacunas, esto va a ser a mediados del 2021, para que este proyecto COVAX empiece a funcionar, porque ya hay 170 países ingresados en la lista de demandantes de vacunas, ¿no? Pero este mecanismo del proyecto COVAX ofrece garantía de acceso transparente, el riesgo es compartido no solamente del país, es un mecanismo de compra regional muy reconocido ya y se pueden conseguir entonces buena disponibilidad de vacunas en cuanto a cantidad y menor costo. La otra vía es hacer negociaciones bilaterales directas con las empresas productoras que están más adelantadas, ¿no? Y de hecho ya se han tenido contactos con básicamente todas las que están en fase 3 y fase 2 ahora mismo, pero es muy probable que a través de este mecanismo podamos tener algunas dosis de vacunas, sobre todo para población de riesgo, a inicios del 2021, por allá por marzo, abril. Se han acercado muchos países para tener cuotas de las dosis. Esto se hace a través de diplomacia científica, pero hay una lista importante de países interesados, ¿no? Y la accesibilidad va a ser un poco más limitada y lógicamente es muy probable que sea a mayor costo que la primera vía, ¿no? Y la tercera vía para que nosotros tengamos acceso a vacunas aquí en el país es a través de la investigación local. De hecho, yo creo que a finales de la próxima semana ya nosotros vamos a iniciar en una coalición de investigadores, como 10 o 12 investigadores, tanto independientes como de Indicasat, y de la empresa de investigación Cevaxin. A partir de finales de agosto nosotros vamos a iniciar el primer estudio de fase 2 con la vacuna de CureVac y muy probablemente en septiembre estemos iniciando estudios con la empresa Clover y por ahí ya tenemos contactos incluso con Sanofi y con otras empresas para ver si participamos en varios ensayos de fase 3, ¿no? Esto garantiza que se refuerce la imagen científica del país, que se pruebe la seguridad y la eficacia en nuestra población, porque no necesariamente una vacuna que demuestre ser efectiva en Asia o en población caucásica va a ser efectiva en población latinoamericana. Y a través de los estudios de fase 3 podemos incluso impactar la pandemia en los barrios más activos, ¿no? Y lógicamente la participación nuestra nos da una ventaja competitiva con esas empresas para tener accesibilidad a vacunas pues, antes que los países que no participan en el desarrollo de las vacunas. Finalmente, ¿cuáles son los retos y los peligros de las vacunas contra COVID? Son bastantes, ¿no? En primer lugar, esto no es una carrera ideológica, política, económica ni hegemónica. Es una carrera de salud, una carrera sanitaria, ¿no? Y hemos visto cómo hay toda una pugna entre que si la vacuna rusa es la primera o la norteamericana o la china, para tratar de ver quién desarrolla una vacuna primera en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque la seguridad es mucho más importante que todo lo demás intereses. Así que la FDA y la EMA están claros en que las aprobaciones van a demorar y no van a ser tan expeditas porque tienen que tener claro que la seguridad pues, es lo más importante, ¿no? Hay que estudiar, evidentemente, la reactogenicidad y la seguridad tanto a corto como a largo plazo. Hay que saber si las vacunas previenen la infección, o sea, tienen propiedades esterilizantes o solamente previenen la enfermedad grave, la neumonía severa, ¿no? Porque hay que acordarse que 30-40% de los pacientes que sufren COVID son asintomáticos, entonces no sabemos si la vacunación va a prevenir ese estado asintomático también. Tenemos que saber si la inmunogenicidad va a ser de meses o de pocos años o va a ser duradera, si se va a necesitar refuerzos al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años, etcétera. Esas son cosas que todavía no se saben. La necesidad y qué tipos de ayudantes van a ser importantes para asegurar que la respuesta inmunológica sea superior y más duradera. Cuántos refuerzos, si no hay interferencia con otras vacunas que se administran frecuentemente en nuestro país.
si las vacunas van a ser efectivas, por ejemplo, en población adulta mayor, que hay inmunosenescencia, o solamente van a ser efectivas en población menor de 60 años. Lógicamente, pues hay que saber si las vacunas van a ser efectivas, por ejemplo, eventualmente en embarazadas o en niños. A lo mejor, dependiendo de la plataforma tecnológica que use la vacuna, pues va a haber diferenciación y sería incluso la primera vez que a lo mejor se va a necesitar diferentes vacunas con diferentes plataformas tecnológicas para proteger a la población de un país. Tenemos que desarrollar mejores marcadores de protección de inmunidad humoral y celular. Hay que, como decía Sandra anteriormente, el laboratorio tiene que estar dando vigilancia a las mutaciones del SARS tipo 2 en el tiempo, sobre todo en mutaciones que ocurran en la proteína de la espícula, para saber si hay que reformular las vacunas en el tiempo. Y algo que es bien importante es, en cuanto a preocupación, es que tiene que haber una distribución y aplicación mundial y debe ser equitativa, simultánea y barata, ¿no? Porque las vacunas realmente están diseñadas para igualar. La mejor inversión social es la vacuna, la más costo efectiva, la más impactante. Y vivimos en mundos con una gran inequidad social, así que las vacunas pudieran realmente hacer que por lo menos nos igualemos en cuanto a la infección por el COVID tipo 2. Lo dejo hasta aquí, muchas gracias, y si hay preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Xavier. Bueno, sí, hay muchas preguntas para ambos. Algunas creo que ya han sido contestadas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la reactivación del cuadro y la reinfección, que son dos conceptos. No sé si alguno de los dos quisiera comentar la diferencia entre los conceptos de reactivación y reinfección de la enfermedad, que ya se ha dicho que hay pocos, pero hay muchas preguntas en función a eso, que sí ya se ha secuenciado esta reactivación para confirmar que es el mismo u otro, si hay un reservorio inmuno privilegiado, si se han visto realmente casos de reinfección o de reactivación que se hayan reportado en el Gorgas. En general eso es lo que abarca todo el tema este de reactivación o reinfección. Quizás yo contestaría esos términos de forma clínica, y a lo mejor Sandra los pudiera contestar de forma virológica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, en el campo clínico hay que distinguir entre recaída, reactivación y reinfección. Son tres conceptos completamente distintos, ¿no? Recaída es una persona que tiene síntomas de la enfermedad y aunque el virus se haya ido, recae de la enfermedad porque tiene algunas complicaciones pulmonares y después, cuando ya llega a casa, pues hay que hospitalizarla de nuevo porque se reactivan los síntomas pulmonares. Y esto muchas veces no tiene nada que ver con el virus, sino es una recaída de la enfermedad, ¿no? Y esto se ve no solamente en SARS-CoV tipo 2, sino también en muchas otras infecciones, tanto respiratorias como de otra índole. Lo otro es la reactivación. La reactivación implica que el virus persista en el cuerpo, se haga subagudo o se haga crónico, y que una persona que se recupera, de repente al mes, a los 2 meses, el virus que está por ahí latente, pues se reactiva y nuevamente el paciente pues se le reactiva la infección, ¿no? Esto se puede ver más que nada en pacientes inmunosuprimidos, y de hecho no solamente con el COVID tipo 2, sino también con otras infecciones. Y lo otro es la reinfección. La reinfección implica que yo superé la infección inicialmente y 2, 3, 4 meses después me expongo nuevamente al virus y me reinfecto, ¿no? Y esto es lo que yo comenté, que a mediano plazo parece un evento bastante raro, bastante improbable, y que básicamente, a pesar de millones de casos, realmente son reportes anecdóticos que ni siquiera están en las revistas más importantes. No sabemos si la reinfección puede ocurrir 1 año o 2 años después. Eso habrá que esperar, ¿no? Porque apenas tenemos 8 meses de pandemia, ¿no? Apenas. Apenas. Sandra, ¿algún comentario? No, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todas las definiciones de Xavier. Lo que sí quería contestar era con relación a la parte de secuenciación. Entonces, ¿puedes hablar un poquito más alto? Con relación a la paciente inmunosuprimida, que lo... Sí. Que hables un poquito más alto. Sí, ahora sí. Ahora sí.
Sí, sí, sí. Con la paciente inmunosuprimida, más alto todavía, para la No, no, paciente no, está bien. inmunosuprimida, ok, ok, donde pudimos aislar virus, sí, ya lo estamos secuenciando, porque la pregunta sería si realmente son dos linajes distintos, ahí se pudiera hablar de una, como es inmunosuprimida, es mucho más probable que sea una reactivación. Pero eso, en verdad, la secuenciación nos ayudará, pero la secuenciación no nos puede contestar todo. O sea, si tenemos el mismo linaje, en verdad no podremos realmente concluir. Para concluir si está el mismo linaje, ya tendríamos que hacer cuasi especies para estar seguros que realmente sea el mismo virus que reactivó o otro virus del mismo linaje, pero otro virus que haya reinfectado. Pero en eso estamos trabajando en colaboración con Genómica. En la misma línea preguntan aquí si se ha detectado pacientes con coinfecciones, diferentes cepas de SARS-CoV en un tiempo 1 o en un tiempo 1 y 2. Por ahora no. Por ahora siempre hemos visto, o sea, por lo menos en el tiempo 1, cuando secuencia, se ve un solo virus por paciente. Y en estos poquitos casos de una segunda, realmente llevamos solo 2, 3 casitos y son todos del oncológico con el doctor Fanilla. Y apenas, o sea, hay una que creció, que es la que estamos secuenciando, pero los otros no han crecido. Así que eso es algo que todavía no podemos responder, pero que estamos buscando. Y otro dato interesante sería coinfecciones con otros virus, por ejemplo, coinfección con el virus de la influenza o del virus respiratorio sincicial o de algunos otros, ¿no? Y llama la atención que la cuarentena ha servido para esconder el virus de la influenza y el virus respiratorio sincicial. Prácticamente se han ido. Sin escuelas. Sí, exacto. Sí, sobre todo el sincicial. El sincicial ha desaparecido por ahora, exacto. Una pregunta relacionada al principal factor de riesgo que hasta ahora han visto que es la edad, independientemente si es con o sin comorbilidades. ¿Algún comentario? La edad de por sí es un factor de riesgo. Sí, y es el más importante, Y estamos es de el más acuerdo con eso. importante, exactamente. Ahora, Pero hay otros factores de riesgo, ¿no? Importantes también. Obesidad es muy importante, diabetes, enfermedad cardiovascular, el tabaquismo también puede ser importante. El cáncer, como decía Sandra anteriormente. sí, sí creo, Ajá, pero sí. con relación a eso creo que es importante también que no pensemos solo en la parte de letalidad, mortalidad, porque entonces la gente se trabaja solo con ese pedazo. Creo que cuando estamos hablando de riesgo de severidad, en verdad hay bastantes jóvenes con comorbilidades que van a estar en cuidados intensivos por 2, 3 meses, van a salir de cuidados intensivos, pero los efectos que tiene sobre esa persona, los efectos, vamos a decir, clínicos, físicos y también psicológicos es bastante fuerte, más los efectos en la familia. O sea que sí es verdad que el riesgo, o sea, creo que el riesgo más importante es la edad, pero sí es importante no minimizar estas otras comorbilidades porque sí es mucho más alta, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos que comparado a Europa, por ejemplo. De hecho, hay un dato epidemiológico importante. El 56% de las hospitalizaciones han sido en personas entre 20 y 59 años de edad. Y el 28% de las muertes ha sido en personas de 20 a 59 años de edad. No es para nada despreciable, 30%. Así que los jóvenes, evidentemente, pues les va mejor desde el punto de vista estadístico de probabilidad, pero hay muchos realmente que se hospitalizan y que tienen formas graves y que pueden fallecer, ¿no? Entonces, y ellos son los que están saliendo, los que más salen, los que más incumplen la cuarentena, pensando que les va a ir bien y evidentemente pues los números no nos dicen exactamente eso. Hay algunas preguntas en relación a la tormenta de citoquinas. Si pudieran reforzar un poquito el tema de la tormenta de citoquinas y si en las personas alérgicas se produce alguna reacción específica más aguda con respecto al virus. Citoquinas es pasión de Sandra. Bueno, sí, el problema de la llamada tormenta de citocinas es sobre todo toda la interacción que va a tener el virus al principio va a ser muy importante. La interacción que va a tener
con su receptor, que ya vimos que tiene un efecto en la inducción de la respuesta de citocinas, pero también todas las, o sea, una vez que está dentro de la célula, toda la respuesta de detección del virus va también a inducir una respuesta antiviral que normalmente produce bastantes citocinas. Pero además en el medio pulmonar, ahí vamos a tener unas células que van a reaccionar mucho más fuerte, y eso también va a depender un poquito de la carga viral y de las otras comorbilidades. Y por ejemplo, en las personas obesas, esta tormenta de citocina va a ser ya más alta porque de por sí la obesidad ya es un problema proinflamatorio. Entonces, vamos a decir, esa producción de citocinas exacerbada, que se pasa el límite, entonces vamos a tener muchos efectos porque las citocinas van a dilatar, van a producir alta fiebre, van a exacerbar la respuesta de las otras células inmunes, y entonces ahí vamos a tener daños en los mismos órganos, y eso es bastante, o sea, cambios en la presión arterial, o sea, todo eso sí va a ser responsabilidad de las citocinas, pero realmente esta tormenta lo que todavía, o sea, sabemos cuáles son las citocinas, por ejemplo, como IL-6, que si cuando comenzamos a tener esa citocina elevada, muestra que tienes un riesgo más alto de tener una tormenta de citocinas. Lo que todavía no se sabe exactamente es por qué algunas personas van a hacer esa tormenta de citocinas y producir mucho más IL-6 que otras, por ejemplo. Entonces, esa parte muy inicial de la respuesta inmune es bastante importante entenderla mejor. Gracias, Sandra. Ya unas últimas preguntas para Xavier. De todas las vacunas presentadas, de vectores, virales, ácidos nucleicos, etcétera, ¿cuál considera usted que podría ser más eficiente o podría causar mejor inmunidad? Y hablando de la investigación, no sé si le estoy entendiendo bien, pero dice que sería mejor enfocarse en producir vacunas versus en realizar los ensayos clínicos en cualquier fase, como está planeando nuestro país. Bueno, la primera pregunta es bien difícil de predecir la inmunidad humoral celular y sobre todo la efectividad de las vacunas, ¿no? De hecho, a mi juicio va a haber vacunas de primera generación y después de segunda y tercera generación. Eventualmente las vacunas van a ser mucho mejores tanto en efectividad como en seguridad, ¿no? Esa es la impresión que tengo, ¿no? Y hay diferentes plataformas. Por ejemplo, la plataforma del RNA mensajero es una plataforma excitante desde el punto de vista científico, porque yo doy un instructivo genético a nuestras células para que nuestras células hagan todo el trabajo, ¿no? Y se produzcan anticuerpos. Y esto, si realmente prueba ser exitoso, va a revolucionar el campo no solamente de la vacunología, sino de muchas otras enfermedades, el cáncer o enfermedades hereditarias, etcétera, ¿no? Utilizando un instructivo, un código genético para que realmente nosotros mismos resolvamos la situación, ¿no? Así que yo espero que estas vacunas funcionen porque realmente desde el punto de vista científico es fascinante, ¿no? Pero las vacunas que tradicionalmente han sido quizás las más seguras, ya hay muchas vacunas licenciadas, es utilizando las proteínas, ¿no? A base de proteínas, ¿no? Y a base de proteínas probablemente vienen un poco detrás, así que estas van a ser vacunas a lo mejor de segunda generación, pero parecen bien prometedoras, ¿no? Las vacunas que utilizan los vectores virales, básicamente la única vacuna aprobada ahora mismo es la vacuna del ébola, ¿no? Que utiliza un vector viral. Así que también sería importante tener estas vacunas con vectores virales de adenovirus o de otros virus para ver realmente, porque estas vacunas usualmente no necesitan ayudantes, porque el mismo virus que replica produce una gran amplificación de la inmunidad, tanto humoral como celular, ¿no? Y después vienen las vacunas inactivadas, que hay mucha experiencia con vacunas inactivadas también en el pasado, pero desde el punto de vista fisiopatológico son vacunas que incluso se han asociado al desarrollo de enfermedad mediada por anticuerpos en el pasado, ¿no? Así que hay que estar vigilantes de qué va a ocurrir con esta vacuna, ¿no? Pero no es tan fácil saber cuáles van a ser las vacunas más eficaces. Por ejemplo, la vacuna de Novavax, si uno ve la información que tienen en su página web, que todavía no ha sido publicada, es la que produce una inmunidad humoral y celular mucho más robusta que las demás, ¿no? Aunque son métodos diferentes y a veces compararlo no es tan fácil, ¿no? Pero, y muchas veces tiene que ver con el adyuvante utilizado.
De hecho, hay toda una ciencia sobre los adyuvantes y los tipos de adyuvantes que pudieran amplificar la respuesta inmunológica. Por ejemplo, uno lo ve con la vacuna de varicela, por ejemplo. Cuando la vacuna de varicela zoster, la primera que lanzó GSK, inducía inmunidad básicamente como en el 50% de los casos. Sin embargo, cuando se le agregó un adyuvante poderoso, esto subió a más del 90% de los casos. Así que el adyuvante también es un componente importante de las vacunas para amplificar, ¿no? Y yo sí creo realmente, contestando la segunda pregunta, que en nuestros países hay que hacer investigación. Esto permite el desarrollo de la ciencia, permite saber si las vacunas son seguras en nuestra población, y es bien importante hacer investigación en nuestros países. Porque yo pongo el ejemplo, por ejemplo, del cáncer o de algunas otras enfermedades que tienen alta mortalidad. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un familiar o nosotros mismos estamos afectados por un cáncer y nos dicen que en Estados Unidos hay un experimento que me va a mejorar el pronóstico, estoy seguro que yo iría hacia allá para mejorar el pronóstico, pero la gente humilde, la gente pobre de nuestro país no tiene acceso a esos viajes. Entonces la investigación tiene que hacerse en todos los países. Es la forma de independizarnos científicamente y empezar a meter inversión en ciencia, ¿no? En esta pandemia realmente se ha desnudado las falencias científicas de nuestro país y la poca visión de nuestros políticos en invertir en ciencia, ¿no? Y ojalá que sea el mejor legado para que posteriormente realmente la ciencia cobre el papel importante que todos queremos para Panamá, ¿no? Muchas gracias, doctor Xavier, doctora Sandra. Excelentes ponencias, estamos muy contentos, esperamos que para todos también haya sido de mucho provecho. Y con esta intervención pues terminamos la sesión del día de hoy y los esperamos el día de mañana con el doctor Néstor Sosa y el doctor Jorge Victoria para cerrar nuestras sesiones celebrando nuestros 92 años de aniversario. Muchas gracias a todos y los esperamos mañana.